Muy buen día, chicos. Bienvenidos a la clase de Sociología Contemporánea o Sociología de la Educación para los de Pedagogía. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para el curso, que es el de el estructural funcionalismo propuesto por Talcott Parsons. Hasta el momento nos habíamos limitado a autores clásicos de la sociología, como son el caso de Emily Durkheim, Karl Marx, Max Weber o Augusto Comte. Y bueno, pudimos profundizar un poco en sus planteamientos, ideas y bueno, en el impacto que tuvieron para la sociología y bueno, para nuestra cotidianidad en general y para las ciencias sociales en general de igual manera. Entonces, a partir de ese momento ya nos vamos a enfocar a sociólogos del siglo XX, específicamente de la segunda mitad del siglo XX. Y entre las figuras que se erigen, tenemos la de Talcott Parsons como uno de los principales pioneros de la sociología contemporánea y de la sociología norteamericana específicamente. Él es el fundador del estructural funcionalismo, que es una vertiente de la sociología, como van a ver, pues de naturaleza muy convencional, ¿no? Acorde a un sistema bien estructurado, socialmente hablando, donde el conflicto es algo inherente, pero algo que puede solucionarse a través de procesos de integración, como vamos a ver más adelante. Bueno, pero ¿quién es Talcott Parsons? Antes de adentrarnos a sus ideas. Bueno, Talcott Parsons, como había comentado, es un sociólogo de origen norteamericano, es autor de la teoría voluntarista de la acción o teoría de la acción social, es autor del modelo trisistémico parsoniano y de igual manera introdujo ahí los conceptos de procesos de integración y procesos de asignación. Perdón. De igual manera fue profesor académico de la Universidad de Harvard, específicamente en el departamento de sociología. Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar al modelo trisistémico y vamos a abordar un poco el concepto de rol social y también el concepto de desvío. La siguiente sesión nos vamos a enfocar a los procesos de asignación y procesos de integración dentro de un grupo social. Muy bien. Con respecto al modelo trisistémico parsoniano, como bien se puede apreciar en la presentación, bueno, existen tres dimensiones o tres subsistemas. Es el subsistema de la personalidad, el sistema social y el sistema cultural que se relacionan entre sí y que interactúan entre sí, como se puede apreciar en este pequeño diagrama. En el proceso de la personalidad y el social se dan procesos de asignación y de integración, que vamos a ver más adelante, pero les adelanto un poco. Cuando hablamos de asignación hablamos de recursos, de bienes materiales o inmateriales que una persona necesita para tener una vida digna. Y cuando hablamos de integración nos referimos al grado en el que esa persona se siente vinculada con la sociedad o con el grupo social con el que interactúa. Y esta pertenencia se va generando a través de instituciones. ¿Qué instituciones? Pues la familia, los amigos o la escuela, donde se desarrollan y se fomentan pues una serie de valores, de pautas de comportamiento, de moral socialmente aceptada en un sistema cultural. Es decir, será un proceso de institucionalización a nivel social y un proceso de socialización de valores a través de las personas. Sé que eso puede sonar un poco complejo y enmarañado, pero ahorita vamos a ir desglosando cada una de esas dimensiones del modelo trisistémico. Y bueno, como primer elemento tenemos el sistema de la personalidad, pues es el espacio individual. Hablamos en este caso de la identidad de la persona, la personalidad, valga la redundancia. Pero lo interesante es que esta identidad se construye con la interacción con los otros. Es decir, a través de un proceso de socialización desde la primera infancia, tú vas creándote una identidad individual, pero al mismo tiempo esa identidad individual la creaste con interacción con los demás, no de manera aislada, ¿no? La identidad es un constructo social desde el punto de vista de la sociología y desde el punto de vista parsoniano. Y cuando hablamos de esta individualidad, hablamos de que nosotros como individuos pues requerimos cubrir ciertas necesidades, ya sean orgánicas o fisiológicas, o ya sean emocionales como de satisfacción o como de afecto, por poner algunos ejemplos.
Posteriormente tenemos el sistema social. Cuando hablamos de sistema social nos referimos al espacio en el que ocurren las interacciones sociales. La pregunta sería, bueno, ¿cuándo se da una interacción social? La interacción social se da cuando existe un vínculo entre dos personas o más. Es decir, a partir de que dos personas se relacionen, comienza a haber una interacción social y por lo tanto se crea un sistema social. Es decir, en todo momento estamos inmersos en sistemas sociales. Esas interacciones pueden ser de cooperación o pueden ser de antagonismo. Cuando hablamos de cooperación, vamos a pensar en un ejemplo un poco burdo, pero eficiente, que sería un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol convergen diferentes roles. El rol del director técnico, el rol del auxiliar, el rol del preparador físico, el rol del directivo, el rol del aficionado, el rol del jugador indudablemente. Y dentro de los mismos jugadores existen otros roles. El rol de delantero, el rol de defensa, el rol de central, el rol de portero, ¿no? Cada uno de estos roles en sí forman, vamos a ver luego, una institución que sería pues el equipo de fútbol como institución social. Y este grupo social tiene un objetivo compartido, que en este caso sería ganar los partidos. Entonces hablamos de una interacción de cooperación. Pero también tienen relaciones de antagonismo entre ellos mismos, pensemos en los titulares y los sustitutos, hablando de los jugadores, y pensemos en la relación con los otros equipos, que es la más directa, ¿no? O sea, siempre hay una competencia para que uno venza al otro y obtenga la mayor cantidad de puntos y posteriormente, pues, uno de los 20 equipos, pues, sea el campeón de la liga. Lo mismo sucede en nuestros contextos. Nosotros competimos con los otros para acceder a diferentes roles que, pues, escasean. Y aquí entra la cuestión de la escasez, ¿no? ¿Qué escasea? Bueno, los bienes muchas veces, luego los trabajos y por lo tanto los recursos económicos. Por lo tanto, ese es un problema que se debe tratar de tener lo menos posible dentro de un sistema social, porque mientras más escasez haya, más problemas sociales van a haber. Y eso va a generar un conflicto a nivel sistema entre los tres subsistemas o dimensiones, ¿no? Pero bueno, eso es algo inherente al sistema social, pero hay que tratar, o las instituciones tienen que tratar de que se dé lo menos posible para que siga habiendo un status quo. Finalmente tenemos el sistema cultural. Cuando hablamos del sistema cultural nos estamos refiriendo a la parte más abstracta del modelo parsoniano, es decir, nos referimos a los valores, a las tradiciones, a las costumbres, a los modos de ser, es decir, al deber ser. Es decir, qué está permitido en un grupo social. Por ejemplo, un matrimonio está permitido en un grupo social, siempre y cuando no sea entre familiares. Y en algunos contextos que no sea del mismo sexo, ¿no? Por poner un ejemplo. Este concepto de sistema cultural lo presta de Emily Durkheim cuando nos hablaba un poco de los hechos sociales patológicos y los hechos sociales normales, ¿no? Entendiendo un hecho social patológico, por ejemplo, podríamos entender algunas sociales como el aborto, ¿no? O el incesto, ¿no? Pongamos el ejemplo del incesto como un hecho social patológico, es decir, negativo, es decir, que no es aprobado por el grupo social. Lo mismo sucede aquí, dentro del sistema cultural se fomenta lo que se espera en términos de pautas de comportamiento y esas pautas de comportamiento se concretan en instituciones sociales como la familia, como la educación. Entonces, hay momentos en el que surgen problemas sociales o conflictos sociales o desvíos por algún cambio que se da dentro de alguno de los tres subsistemas. Y aquí Parsons nos señala el ejemplo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa surge en el contexto de la Revolución Industrial en Europa, donde pues estaba cambiando la manera de generar capital económico, ¿no? Por lo tanto, surgió un grupo de individuos específicos que son los burgueses, que eran quienes invertían el capital y que posteriormente pues generaban ganancias, ¿no? Y tenían poder económico, pero no poder político ni social. De igual manera, es un momento en el que surge
un grupo de intelectuales que estaban pues a favor de ideas como la libertad, igualdad y equidad, ¿no? Libertad económica, política y social, ¿no? Esta idea hoy en día pues nos parece pues totalmente convencional, ¿no? Pero para la época era algo bastante innovador, tomando en cuenta que hablamos de un contexto de feudalismo, ¿no? En el sistema social había grupos bien delimitados, estructuras bien organizadas de carácter feudal y aristócrata, estamentales, es decir, que si tú naciste aristócrata, pues tú ibas a seguir con tus ganancias por el simple hecho de pertenecer a determinada familia. Y de igual manera, pues hegemonizaban el poder político, ¿no? Poder político al que no tenían acceso los burgueses. Entonces, como podemos empezar a notar, se dio una lucha de clases, tomando el concepto marxista, entre burgueses y aristócratas, que tenían intereses encontrados y objetivos encontrados, ¿no? Al final, este conflicto en el nivel social, en el sistema social, generaría lo que entendemos como Revolución Francesa, que posteriormente se expandió en Europa en general e incluso en Estados Unidos y posteriormente en la zona latinoamericana. Entonces es muy interesante desde el punto de vista parsoniano ver cómo un problema a nivel cultural pues, generado por un grupo de individuos del sistema de la personalidad puede generar un cambio en el sistema social y reformar los otros dos subsistemas de manera general. Es decir, un cambio en alguna parte del sistema, un cambio concreto, fuerte, sólido, puede generar cambios en los demás subsistemas. Un ejemplo más concreto sería el matrimonio igualitario, que por el momento en Yucatán pues está prohibido a nivel social por el Estado a través del ámbito legal. Pero sí hay un grupo fuerte, numeroso de personas que tiene una ideología a favor del matrimonio igualitario y hay otro grupo que está en contra de esta práctica. Sin embargo, estos dos grupos encontrados pues van a generar que al final se dé un cambio, ¿no? Cuando sea más la gente que esté a favor de dicha práctica, no quedará más que en el sistema social se dé este cambio pues a nivel social y que va a afectar a los demás subsistemas y va a generar una reformulación en todo el modelo trisistémico. Entonces, como actividad me gustaría que piensen en un ejemplo concreto de un problema social que se haya dado en alguno de los tres niveles o dimensiones y que haya generado cambios y afectaciones en los otros tres subsistemas. Entonces, con eso vamos a empezar la siguiente clase para ver si quedó comprendido un poco esas tres dimensiones parsonianas y si no, pues resolver las dudas que se vayan generando. Bueno, seguimos aquí con el modelo trisistémico y Parsons nos señala que específicamente en el nivel social no estamos hablando de instituciones concretas como una escuela, ¿no? Como tal, físicamente hablando. Estamos hablando más que nada de un conjunto de roles sociales que se van desarrollando, que se van compenetrando entre sí. Pensemos en la escuela. Parsons no se refiere a la escuela física, ¿no? A las aulas o a las canchas, ¿no? Se está refiriendo a los roles. ¿Qué roles? Bueno, el de profesor, el de directivo, el de supervisor, el de padre de familia, el de prefecto, el de alumno y así sucesivamente. Entonces, el conjunto de estos roles generan una institución y hablamos aquí de la institución educativa. Pensemos, por ejemplo, en la modalidad que estamos adoptando. No estamos trabajando en estructuras físicas concretas, estamos trabajando entre roles. Yo a través del rol del profesor y ustedes a través del rol de alumno, ¿no? Y el coordinador a través de su rol y así todos nos vamos complementando aunque no estemos juntos físicamente hablando, el modelo sigue funcionando, es decir, la institución sigue funcionando a pesar de la falta de un espacio físico concreto. A eso Parsons le va a llamar instituciones. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Los profesores, que son roles reales, que tienen ciertas obligaciones bien definidas y que la persona pues tiene que cumplir con dichas obligaciones si desea desempeñar dicho rol. Y este rol cabe recalcar que se genera a través del proceso de socialización. Es decir, para que tú llegues a ser un profesor, tuviste que haber pasado por una serie de roles sociales previamente para poder llegar
a dicho rol. Hablamos de niño, hablamos de estudiante de primaria, de secundaria, de prepa, estudiante universitario y finalmente pues ejercer la profesión correspondiente, que en este caso sería profesor. Siempre con respecto al modelo trisistémico, lo que bien les comentaba hace un momento, ¿no? Que la persona tiene que cumplir primeramente con las obligaciones del rol, pero al mismo tiempo tiene que tener cierto grado de complementariedad con el rol que va a desempeñar. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú te vas a dedicar a ser maestro, pues que realmente tengas las habilidades y el gusto por dicha profesión, es decir, que tengas dominio de grupo, que tengas liderazgo, que tengas buena expresión oral y verbal, por poner algunos ejemplos, ¿no? Que te guste trabajar con gente. Pensemos en un maestro que no le gusta a la gente, ¿no? O en el ámbito del trabajo social. Es casi una obligación que tengas que te preocupen los problemas sociales como tal, ¿no? Ya sea en el ámbito hospitalario, administrativo, escolar o cualquier otro, ¿no? Si no te gusta tratar con gente, pues es una profesión que no va a ir acorde a lo que se espera de ti. A eso nos referimos con el grado de complementariedad. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Hay profesores que, por ejemplo, ejercen su rol, pero que pues no cumplen de alguna manera con las obligaciones que le corresponden y eso genera indudablemente problemas pues de rol, que en ese caso lo entendemos como desvío, que vamos a abordar más adelante. La pregunta principal sería, ¿cómo puede el sistema social coordinar las obligaciones de cada rol, las personalidades y los ideales culturales? Es decir, ¿cómo se pasa de ser un niño a ser un profesor? La respuesta que nos dará Parsons es que uno va teniendo ciertos roles de manera coordinada. Es decir, el niño pues va pasando por una serie de roles dados por la familia y dados por la escuela que poco a poco lo van guiando hacia una profesión, ¿no? Supongamos, por ejemplo, un niño que le gustan los animales, que tiene mascotas, que lo motivan para seguir aprendiendo en casa sobre eso, que en la escuela tiene buenos incentivos en las materias correspondientes como la de biología o ciencias naturales, y que poco a poco va teniendo experiencias cercanas a eso y al final decide estudiar veterinaria, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo que decía hace un momento, ¿no? Esos roles sociales son ofrecidos y potenciados por la familia, por los amigos y principalmente por la escuela como institución social. Lo importante es que esos roles se otorguen de manera coordinada. Y ahí está la clave, la coordinación. Pensemos otra vez en el chico, en la chica que quiere ser veterinaria, ¿no? Pero por algún motivo, digamos en ese caso la muerte de la madre, y ella al ser la hija mayor pues tiene que hacerse cargo de cierta manera de la familia, ¿no? Del rol de madre, tiene que adoptar ese rol de manera abrupta. Entonces, en ese sentido, pues es posible que pase a segundo o tercer plano el rol de una carrera universitaria, ¿no? Entonces ahí se está dando un conflicto por la coordinación de roles. Pensemos, por ejemplo, en una pareja, ¿no? De adolescentes que pues viven el embarazo adolescente, ¿no? Es posible que ninguno de los dos pues, pueda cumplir los roles que tenían planeados a futuro, en el que podrían haber sido buenos por la necesidad de cambiar de roles de manera abrupta, de ser jóvenes hijos a ser padres. O, por ejemplo, en un joven que podría ser un buen médico, pero que no tiene el capital económico para poder estudiar una carrera de más de 8 años, ¿no? Entonces aquí también se daría pues un cambio, ¿no? Tendría que escoger un rol menos costoso económicamente hablando. Entonces esta secuencia de coordinación, pues aunque en teoría puede llegar a funcionar, realmente en la práctica pues sí hay muchos desvíos, ¿no? De lo premeditado, ¿no? De igual manera, Parsons va a hablar de la necesidad de tener una cultura compartida. Para Parsons es sumamente importante para evitar el conflicto. Si no existe una cultura compartida, se pueden dar conflictos sociales, como los vividos en Estados Unidos, ¿no? Que hubo un conflicto por cuestiones raciales, de violencia,
Y eso es porque no existe una cultura compartida, perdón, sino son varias culturas, ¿no? que convergen en un espacio físico. Y eso genera un caldo de cultivo para el conflicto. Entonces, eso sí es importante resaltarlo, ¿no? Una falta de cultura compartida puede generar un conflicto social. Y por otro lado, enajenación, que en palabras de Durkheim, como pudimos observar anteriormente, pues se puede decantar en lo que entendemos por suicidio, ¿no? Que el suicidio podría ser egoísta o podría ser anómico, correspondiendo pues a esta falta de cultura compartida, ¿no? Y finalmente Parsons nos señala la importancia de las universidades como centros para producir y coordinar roles sociales, ¿no? Es en la universidad donde uno se forma específicamente para desempeñar un rol social en el ámbito laboral, ¿no? Ya sea público o privado. Entonces la escuela es una fábrica para Parsons de roles sociales, para que el proceso de integración y de asignación de roles se dé de manera paulatina y en gran medida de manera ordenada. Ya para ir concluyendo, Parsons aborda el concepto de desvío. ¿Qué entendemos por desvío? Cuando una persona no se siente feliz, satisfecha con un rol social que está desempeñando. Y esa insatisfacción se da ya sea con sus pares, ya sea con el grupo en general de trabajo o ya sea con la institución en general. Vamos a pensar en el rol docente que hemos estado manejando, ¿no? Pensemos en un maestro que no le gusta ser maestro, ¿no? Que le dieron una plaza tal vez, que surgió la oportunidad de dar clases, pero no le gusta el rol. Entonces se dan dos respuestas, una interna y otra externa. A nivel interna, pues la persona siente pues pérdida del objetivo laboral, que se convierte en molestia, enojo, depresión, tristeza, ansiedad. Entonces, hay dos posibles, ¿no? La primera es que la persona trate de adaptarse, es decir, si no sé planear una clase, tomar un curso sobre planeación. Si manejo pocos recursos didácticos, tomar un curso sobre desarrollo de materiales de instrucción, de recursos educativos, por poner un ejemplo. O verle el lado bueno a las cosas, ¿no? Tratar de cumplir con el rol para tener las recompensas correspondientes, ¿no? Hablando en términos económicos. Sin embargo, hay ocasiones en las que simplemente la persona abandona el rol, ya sea renunciando o dejando de hacer sus obligaciones. Y eso va a generar una respuesta externa por parte de la institución, que puede, por un lado, averiguar cuáles son las razones por las cuales la persona no se siente feliz con el rol que desempeña, tratar de apoyarle en términos de capacitación o de asesoramiento, o simplemente lo más sencillo es eliminar a la persona, separarla del rol social específico y sustituirla por alguien más que cumpla de mejor manera dicho rol, ¿no? Entonces, como hemos podido observar, ese modelo parsoniano en sí, o las ideas de Parsons en sí, son muy convencionales. Para él el conflicto es algo negativo, es algo que sucede efectivamente, pero hay mecanismos, aquí hablamos específicamente de los mecanismos de integración, que lo que buscan es generar que el conflicto sea lo menos posible, que sea la excepción el conflicto. Lo ideal es una sociedad estructurada, organizada, con diferentes instituciones que funjan como medios para coordinar roles sociales y por lo tanto para que haya una armonía social, ¿no? Como vemos, este es un modelo muy convencional a favor del status quo y de la manera en la que funcionaba pues, la sociedad norteamericana de mediados del siglo XX, pues de carácter capitalista como la que tenemos hoy en día, pero mucho más compleja, ¿no? La siguiente sesión nos vamos a enfocar en los conceptos de integración y de asignación, ¿no? Siempre con respecto a ese modelo trisistémico. Solo les pido entonces que busquen un ejemplo, que piensen un ejemplo sobre un problema real que se haya dado, de lo que podemos es investigar, un problema cotidiano, ¿no? Yo ya puse el ejemplo de la Revolución Francesa, ya puse el ejemplo del matrimonio igualitario, pueden pensar en un ejemplo de un conflicto que se haya dado en alguno de los tres niveles, ya sea cultural, social o de la personalidad, y que haya generado consecuencias en las otras dimensiones y por lo tanto que haya generado una reformulación. Piensen en algún ejemplo, lo checamos en la siguiente clase. Y bueno, pues eso es todo, chicos. Por mi parte, esto ha sido todo. Agradezco pues
su atención. Cualquier duda, comentario, anótenlo y lo revisamos la siguiente sesión. Que tengan un excelente día.